este, en el año 86 creo que es, SQL 86, ¿no? Sí, el SQL 86, lo tomó el comité ANSI y lo normalizó. ¿Sí? El origen de este lenguaje es el sistema DB2 de IBM, pero se transformó en un estándar. Incluso salieron aplicaciones que usaban el dialecto SQL antes de que IBM haya lanzado públicamente su base de datos. ¿Sí? O sea que se estandarizó incluso, o se hizo popular incluso antes de que IBM sacara la versión oficial. De todas formas, el comité ANSI decidió que era eh, un lenguaje aceptable como para manejar este, lo que son bases de datos relacionales. Entonces, normó la estructura del lenguaje. ¿Sí? Entonces, los lenguajes tienen un modo ANSI y un modo no ANSI que vendría a ser el dialecto específico de cada motor de base de datos. O sea, si uno no entra en cuestiones específicas de los motores de base de datos, uno puede escribir código en lenguaje SQL que va a ser estándar para la mayoría de los motores de base de datos o muy pocas modificaciones se pueden adaptar entre uno y otro. Esencialmente la estructura del lenguaje es bastante simple. Son instrucciones elementales que implican acciones y cada instrucción se delimita de otra instrucción por un punto y coma. O sea, yo escribo una orden, punto y coma, y ahí estoy indicando que la orden termina. Los entornos de trabajo brindan normalmente un SQL para interactuar con la base de datos, por más que a lo mejor incorporen alguna forma interactiva de definir tablas o de manejar los datos, o sea, a través de una forma visual, digamos. Independientemente de eso, seguramente incluyen este, un entorno de edición donde ustedes pueden escribir los comandos y les trae la respuesta en forma de una relación, o sea, un conjunto de datos, o lo que conocemos como tabla. ¿Ok? Si es que trae algún resultado. Si no les da el OK, por ejemplo, si ejecutan una acción que implica alguna modificación de la estructura, les va a decir OK o les va a mostrar el error en todo caso, pero de todas formas le va a poder permitir interactuar mediante el lenguaje SQL. Así que hay un SQL estándar. La idea es que ustedes trabajen bajo ese SQL estándar. El tema es que en la realidad todos los motores de base de datos SQL tienen su propio dialecto, que tiene sutilezas entre uno y otro. Entonces, muy probablemente el código generado para MySQL no sea compatible 100% con lo que admita el Postgres. Entonces, probablemente, si uno quiere diseñar algo en un MySQL y después exportarlo a Postgres, algo va a tener que ajustar. Y así entre todas las bases de datos. O, si es bastante simple, no va a haber problema entre un motor de base de datos y otro. Bien, ¿cómo es la estructura base del lenguaje? Bueno, el lenguaje tiene cuatro sublenguajes, cuatro metalenguajes, que son el DML, el DDL, el DCL y el TCL. ¿Mm? ¿Qué es cada uno? El DML es el más utilizado, que es el de manipulación de datos, el lenguaje de manipulación de datos. O sea, son sentencias que permiten interactuar con los datos. Eso es cuando una base de datos ya está creada y asegura al DML realizar transacciones con la base de datos. O sea, tiene comandos elementales, que son estos cuatro que están acá, que es el insert, que permite agregar información dentro de una base de datos, dentro de una tabla de una base de datos, el update, que permite modificar datos dentro de una tabla, el delete, que permite eliminar registros, ¿sí? Y el select, que hace una consulta de base de datos. O sea que es alta, baja, modificación y consulta, ABMC.
lo que dice acá, alta, baja, modificación y consulta. Esa es la tarea esencial que hace el DML. Por lo tanto, es el lenguaje más usado y más conocido. De hecho, generalmente quien trabaja con lenguaje SQL, en la mayoría de los casos, ni lo piensa, esto lo hacen, ¿no?, directamente. Distinto es el DDL, el lenguaje de definición de datos. Este permite crear la estructura de la base de datos. Entonces, tiene una orden create que crea elementos de una base de datos. O sea, ya sea una base de datos para después agregar mediante create las tablas. ¿Mm? Eh, o crear índices o crear distintos elementos que pertenecen a la estructura. Normalmente create va asociado a la palabra que indica qué es lo que se quiere crear. ¿Mm? Entonces, create database y el nombre de la base de datos que se va a crear, create table, o sea, create table, y el nombre de la tabla que se va a crear con la definición de los campos. Create index on, ¿Mm? Entonces eso crea un índice para una tabla, o sea, un campo que es clave de indexación para recuperar la información de esa tabla de forma mucho más rápida a través de un valor índice. El drop, que permite eliminar elementos de la estructura que no sirvan. O sea, cuando están creando la estructura o se dan cuenta que una tabla no se usa, no tiene sentido, la eliminan con drop. ¿Sí? Y después truncate, que lo que hace es eliminar el contenido. Así como el delete existe en DML para eliminar los registros de una tabla, el truncate directamente pone en blanco la tabla. O sea, elimina todo el contenido. Es muchísimo más rápido que el comando delete, porque el delete lo que hace es evaluar si existen restricciones sobre esa tabla antes de ejecutarlo. El truncate lo hace globalmente, entonces si existe una restricción le va a decir que no pueden eliminar y no va a hacer nada, y va a ser inmediato. En cambio el delete lo hace registro por registro. Bien, el rename para alterar nombres de elementos, cuando ustedes por ahí crearon un nombre y deciden renombrarlo, bueno, con esto. Y alter, que permite modificar la estructura de un elemento. O sea, por ejemplo, crear una tabla con X cantidad de campos y después dicen, me olvidé de un campo. Bueno, alter table tanto, add column tal. Entonces, agregan una columna. O remueven una columna. Hay que ver qué opciones le da el alter en cada una de las implementaciones del motor de base de datos. Después, el DCL o el lenguaje de control de datos, que lo que permite es administrar los accesos a los datos. ¿Sí? O sea, dar de alto usuario, permitirle acceder a ciertos datos o restringirle el acceso a ciertos datos. ¿Sí? Entonces, esos son lo que se denominan permisos. ¿Mm? Permiso de lectura, permiso de escritura, hay un montón, depende del motor de base de datos, qué permisos existen. Entonces, por ejemplo, pueden asignar a un usuario que solamente lea los datos, no modifique nada. O que lea y modifique datos, pero que no pueda crear tablas. O que pueda modificar la estructura de la base de datos y así, bueno, distintos niveles, distintos roles dentro del trabajo dentro de la base de datos. Eso se asigna todo con esto. Pero bueno, hay que pegar una leída al manual específico de cada base de datos, porque esto ya sí es un poco más específico del motor de base de datos. Y después la parte de TCL o la parte del lenguaje transaccional, que se ocupa de hacer una especie de cacheo, más que un cacheo, un buffer, de de todas las transacciones que se están ejecutando. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes insertan datos o modifican datos, en general se hace sobre un espacio temporal que está relacionado con los datos que ustedes están trabajando. Y eso no se confirma hasta que ustedes no ejecutan una acción de confirmación, que son estas que están acá.
commit, cuando ustedes hacen una inserción de datos, el grand, no leí algo de grand, ¿qué? El grand, aquí está. Claro, exactamente. Exacto. Por ejemplo. ¿Mm? Pero distintos tipos de permisos. Bueno, esperen que cierro el chat. Entonces, en el caso de la parte transaccional, lo que se hace es, se hacen los insert y los insert no tienen efecto inmediato. ¿Mm? O sea, depende cómo hagan ustedes, si están trabajando con un SQL que está dentro de un lenguaje de aplicación, a lo mejor el commit es automático. Pero si ustedes están interactuando con una herramienta de administración, seguramente no se van a efectuar las transacciones hasta que ustedes específicamente no le digan, listo, todo lo que hice es válido. Entonces ustedes ejecutan un insert, presionan la tecla de ejecución o eligen el icono de ejecución y se ejecuta el comando. Si el comando se ejecuta, le dice OK. Pero en realidad eso no se trasladó a la base de datos. Está en una memoria intermedia. Con lo cual, si alguien está consultando la base de datos, no va a encontrar los cambios. ¿Cuándo va a encontrar los cambios? Cuando se hace el commit. El commit es como que hace un bloqueo instantáneo de la base de datos y confirma todas las modificaciones. Entonces, ustedes pueden hacer un conjunto de modificaciones, insertar datos, eliminar datos, qué sé yo, hacer una consulta, a ver qué resultado les trae, a ver esos datos, cómo impactaron sobre la base de datos, y si están conformes, hacen el commit. Entonces, ahí se efectúan todos los cambios en modo batch, o sea, no en modo directo, comando por comando, sino que es como que quedaron una memoria intermedia y se ejecuta todo un dato detrás de otro. ¿Sí? O sea, todos los procesos en forma inmediata, todos juntos. Si ustedes están desconformes, todo lo que están haciendo no sirve porque detectaron que hay algo que está mal hecho y tienen que empezar a hacerlo de vuelta. Rollback. Rollback deshace la transacción. No se graba nada. Lo que está pendiente no se graba nada. Si ustedes hicieron commit, no hay forma de hacer rollback. Ya está. O sea, commit es cuando ustedes están seguros que todo está bien hecho. ¿Mm? Bien. Y en algunos lenguajes, yo no lo uso para nada, ni sé en qué lenguaje se usa, en qué versión se usa el save point, ¿sí? Que es un punto de referencia para que se vayan haciendo eh, puntos de ejecución sucesivos. Entonces, cuando uno avanza, digamos, puede ejecutar hasta determinado punto o puede deshacer hasta determinado punto. ¿Sí? Entonces, establece como puntos intermedios de control. ¿Mm? Bien. Eh, no todas las no todas las sentencias son transaccionales. O sea, hay sentencias que no necesitan confirmación cuando usted la ejecutan, se hace. Chao. El truncate, por ejemplo, no necesariamente, no en todas las versiones de SQL requiere un commit. Entonces, pueden ser algunos medios peligrosos. Entonces, hay que ver qué es lo que, qué es lo que reconoce el motor de base de datos como una transacción. ¿Sí? De todas formas, esto es muy sutil el tema y hasta que no elijan una base de datos y no se especialicen en una base de datos, ni les va a impactar el tema. ¿Sí? Sí el commit, porque ustedes cuando empiecen a trabajar ahora, cuando se instalen el MySQL y se instalen el administrador, normalmente van a ejecutar comandos de creación de datos, van a insertar y todo lo demás, y para que tenga efecto van a tener que ejecutar el commit. De hecho, la clase que viene, creo, van a empezar a hacer una práctica. O sea que yo les diría que tengan ya instalado el MySQL. O sea, en esta semana ocúpense de instalarse el MySQL y tenerlo listo. ¿Mm? Cualquier cosa está el foro para que ustedes suban cualquier duda que tengan. Creo que igual incluso, si no me equivoco, en el apunte está.
Si no lo tienen instalado, creo que en el apunte está. Entonces no es. Si lo quieren hacer, háganlo. Y si no, creo que como parte de la práctica, creo que está. La parte de instalación del MySQL. Bien, vamos a ver los comandos más esenciales. En el DDL, que es el, el primero de todos, ¿m? No es el más usado, es el que se usa al inicio, porque es el que permite definir las bases de datos. Definir todas las estructuras de base de datos. Después, el más utilizado es el DML, es el que más tienen que conocer. Pero este es bastante importante, también lo tienen que conocer. O sea, forma parte del examen el DDL y el DML. El DDL quizás es más relevante para el examen que el DML, ¿sí? Que los DML. Pero lo van a tener que resolver. O sea, en realidad con el DDL lo que hacen es crear una base de datos. O sea, diseñar la base de datos. Mejor dicho, no diseñar, implementar la base de datos. O sea, el diseño lo tienen que hacer ustedes con las herramientas que estuvimos viendo. Primero una herramienta de análisis, ¿sí? El DER. Después una herramienta de diseño, el diagrama relacional. Y después una herramienta de implementación que es el administrador de la base de datos más el lenguaje SQL que les permite crear o implementar el diseño que ustedes hicieron de la base de datos. ¿Sí? Entonces, primero el modelo de la información, después el modelo de la base de datos, o sea, la estructura, el diseño de la base de datos, lo que es la visión lógica, digamos, de la base de datos, y después la implementación física de la base de datos, que es lo que hace el SQL. Ok, entonces, cuando ustedes van a empezar a hacer una base de datos, lo primero que tienen que hacer es un comando create. ¿Create qué? Create la base de datos. Entonces, la instrucción, bueno, esta es create table, no está, pero debería estar create database y el nombre de la base de datos. ¿Sí? Con eso, ustedes definen un entorno de trabajo para un modelo de datos. ¿Mm? Eh, una vez que crearon la base de datos, lo que hicieron es eh, ejecutar una rutina que tiene el motor de base de datos en la cual se implementan tablas internas. Hay que ver cómo se llama en cada base de datos, pero normalmente las bases de datos definen las bases de datos propiamente dichas a través de otra base de datos, porque hablamos siempre de la metadata, o sea, lo que define una base de datos es la metadata, es cómo es la estructura de la base de datos. Bueno, listo, esa estructura está almacenada en algún lugar. ¿Dónde está almacenada? En una estructura llamada system, en la mayoría de los motores de base de datos. Entonces, cuando ustedes hacen un create database, lo que hacen es crear toda una estructura de base de datos que es la base de datos system. Y después cada comando interactúa con esa base de datos, cada comando del DDL interactúa con esa base de datos system, aunque ustedes no tengan acceso a esa base de datos. ¿Sí? O sea, no pueden tocar esa base de datos a mano, no pueden insertar o remover porque capaz que hacen una macana, pero sí la pueden consultar, por ejemplo. Esa base de datos los accesos son muy restringidos porque un mal uso de esa base de datos, que es la base de datos system, puede hacer un desastre en una base de datos. Entonces, para eso, para interactuar, existen los comandos de SQL. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer es crear la base de datos. Y después, una vez que crearon la base de datos, empiezan a crear todas las tablas, que son las que van a almacenar las relaciones, o sea, los datos de la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace? Con esta instrucción, create table. ¿Mm? Crear la tabla. Nombre de la tabla, este es el nombre que ustedes le quieran asignar a la tabla. En general se acostumbra a mencionar que como las tablas son conjuntos, el nombre de las tablas es en plural. Y los datos, como hacen referencia a una entidad particular, suelen ser en singular, los nombres de las columnas. Entonces, bueno, ustedes definen el nombre de la tabla, abren un paréntesis y empiezan a definir todas las columnas. De tal columna, de tal tipo de datos, coma, tal otra columna, de tal tipo de datos. Todos los datos separados por coma. Y después, si tienen que poner alguna restricción sobre esa tabla, por ejemplo, la clave primaria es una restricción.
o crear un índice, o crear una relación, una tabla, una clave foránea. Dicen, tal registro se relaciona con tal tabla, ¿m? A través de tal campo. Ok, entonces acá pone la restricción. Eso también es específico de cada base de datos, pero son más o menos parecidas. No son muy distintos. De hecho, el NSQL estándar funciona en el 99% de la base de datos, supongo. Bien, y donde dice, se cierra el paréntesis, y donde dice parámetro en la tabla es específico, datos específicos de cada motor de base de datos, que hacen referencia a la estructura física en general de esa tabla. O sea, el tipo de datos, no el tipo de datos, el tipo de estructura que va a tener. Por ejemplo, si utiliza distintas estructuras en distintas organizaciones, entonces ustedes pueden elegir acá el tipo de datos, o la codificación, o algún parámetro que sea específico de cómo el motor de base de datos va a almacenar los datos en esa tabla. ¿Sí? Entonces, ¿qué definen acá? La tabla. La tabla. Ya hemos visto, lo han visto en, en estructura de datos, una tabla no es ni más ni menos que un arreglo de estructuras. Pero eso es en memoria. ¿Mm? Esto es en un soporte de almacenamiento de datos en memoria secundaria. Está, pero la idea es la misma. Ahora, no es estrictamente parecido a lo que se menciona en estructura de datos. En estructura de datos está continuo en memoria. Acá no sabemos cómo se almacena. ¿Sí? Pero cuando lo vemos en pantalla, está representado de una forma tabular. Eso significa de columnas del mismo tamaño, ¿sí? Y dividido en filas y columnas. Las filas son registros cuyo este, identificación es la clave primaria. Por más que ustedes tengan un número de registro asociado, el número de registro es ficticio. No existe un orden predeterminado en los registros de una tabla. O sea, cuando ustedes insertan un registro, normalmente queda en primer lugar. Pero nada dice que siempre tiene que estar en primer lugar. Por ahí cuando insertan un registro, por ahí se les mete entre medio. Y te dice, pero está desordenado. No hay orden. Las tablas no están ordenadas. Para ordenarlas, ustedes especifican cuál es la clave primaria. Y esa es un orden natural. ¿Sí? Entonces, cuando está establecida la clave primaria, si ustedes quieren, la ven ordenada por la clave primaria. Y ese es el orden, eh, digamos, lógico de ver los datos de una base de datos. Entonces, para identificar un registro, lo tengo que reidentificar a través de la clave primaria. No hay número de registro, no existe el número de registro. El número de registro es una construcción ficticia que depende de cómo me lo están mostrando en pantalla. Es completamente arbitrario. Es cómo se trasladaron los datos a través de la red y llegaron a mi máquina. En el orden en que llegaron, asigna eso como número de registro. Pero ese es el número de registro físico, no existe. El número de registro no existe. Ok, acá hay un ejemplo de una tabla. ¿Sí? La tabla tutorial que tiene estos campos. Tutorial ID, la clave primaria, fíjense, entero non null, autoincremento. ¿Mm? Más abajo hay una restricción donde dice primary key, tutorial ID. Esto es una restricción para esta tabla que dice que la clave primaria es el tutorial ID. ¿Qué significa autoincrement? Que se va a autonumerar. No todos los motores de base de datos tienen la misma forma para crear campos autoincrementales. ¿Sí? Algunos crean secuencias, tienen que ustedes crear un elemento, un objeto denominado secuencia, que es un autonumerador, que se invoca a través de la orden en insert. Normalmente ejecutan una función que es next sequence o next directamente, y les devuelve cuál es el próximo valor en la secuencia. ¿Sí? Entonces, eso se toma como clave primaria. ¿Mm? Bien, en otros motores de base de datos es interno el manejo del autoincremental. Tiene una fórmula para hacerlo y cuando nosotros hacemos una inserción de datos no tenemos que indicarle el valor que va a tener ese dato. Lo carga automáticamente.
porque es autoincremental. Automáticamente toma el valor siguiente al último que se ingresa. Bien, acá hay otro campo que es tutorial, título del tutorial, ¿verdad? Varchar de 100. ¿Qué es varchar? Es una cadena de texto, por eso es char, y var porque es una cadena variable, cuyo límite superior son 100 caracteres, o sea, menos de 100 caracteres, o hasta 100 caracteres. Pero es variable, o sea que si ustedes ingresan 4 caracteres, no va a rellenar con 96 espacio en blanco, no, no, no. Guarda 4 caracteres y trunca ahí. Listo, ya está. Entonces, el campo es de tamaño variable, por eso varchar. Si fuera char, normalmente se asocia que es un tipo de datos de tamaño fijo. Entonces te ponen char de 100, son 100 caracteres en los cuales ustedes utilizan lo que quieran, pero lo demás se rellena con espacio. ¿Sí? Es de tamaño fijo. Este es de tamaño variable. Ahora, hay que ver el motor de base de datos. No todos los motores de base de datos existen los mismos tipos de datos. Bien, es medio un estándar esto, pero entre distintos motores de base de datos puede cambiar. Después, el tipo date, este que está acá. Entonces, submission date, fecha de almacenamiento sería, o fecha de formación, de sumisión, no sé cómo traducirlo, no literalmente, que es de tipo fecha. ¿Mm? Es de tipo fecha. ¿Qué va a almacenar esto? Y bueno, hay que ver el motor de base de datos cómo define el tipo fecha. Hay motores de base de datos que incluyen distintos tipos, distintas configuraciones de fecha. Por ejemplo, fecha con los datos regionales. Eso significa fecha más la configuración de cómo se tiene que ver esa fecha. Hay otro que es la fecha en formato estándar, digamos. Se almacena en un formato interno y cambia según la configuración de la interfaz que están utilizando ustedes con el motor de base de datos. O sea, cuando ustedes eligen una herramienta de administración, se autoconfigura la herramienta de administración y generalmente adopta la configuración regional que tienen en su sistema operativo. Entonces le informa al motor de base de datos que ustedes la fecha la tienen configurada día, mes, año, separado por barras, por ejemplo. Pero a lo mejor no, a lo mejor ustedes quieren trabajar de otra forma. Bueno, la fecha está almacenada de una forma estándar que no está incluido la representación. Decime, Guillermo. Sí, yo le quería hacer una consulta. ¿Sabe que cuando pone submission date, no pone, no pone no null? El not null lo que indica es que no acepta que no haya un espacio, que guarde Exacto, un dato que sea vacío, por decirlo así. exacto. Si vos querés ingresar un vacío en estos dos, en título o en autor, te, em, te bloquea, digamos, te tira un error y no te permite hacerlo. Cuando vayas a insertar, es obligatorio que esos dos datos, el título y el autor, estén definidos. Ahora, la fecha puede no estar definida, puede estar en nulo. Entonces se almacena como nulo. Pero esto no se puede almacenar como nulo. Sí o sí tiene que estar informado. ¿Sí? Y también, obviamente, tutorial ID, entero, no nulo, autoincremental. Ni siquiera necesitas decirle que le vas a insertar un valor porque al ser autoincremental se rellena solo. Pero esto lo necesitas obligatoriamente sí o sí insertarlo cuando vas a dar de alta registro. Cuando creas un registro nuevo, estos dos campos tienen que estar. Y el primero que dice autoincrementar, ¿se autorrellena solo o el usuario lo ingresa? No, 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 se rellena solo. Igual hay que ver el motor de base de datos. O sea, eso Si, es como cuando, por ejemplo, en la lista, por ejemplo, la lista de alumnos, van ingresando alumnos, entonces se pone, el alumno con el apellido A es el alumno uno 2 3 y así. Eso es lo que va en haciendo con realidad, el registro. no, es como no está asociado a ningún dato esto, o sea, es el orden en que se fueron ingresando. Nosotros ahora vamos a ver un ejemplo. Bien. Ahora después le voy a compartir uno con un ejemplo de autoincremental. Este, lo vamos a seguir. El drop permite eliminar un objeto, y acá tienen ejemplo de drop. Drop table, acá me faltó un espacio, acá se me juntó y faltó un espacio entre medio. Es drop table, espacio, mi table. Es elimina una tabla, elimina una secuencia
¿Qué es la secuencia? En algunos motores de base de datos, para poder utilizar el autoincremental, se necesita asociar una secuencia. Y la secuencia por ahí tiene un nombre determinado y se asocia automáticamente a la tabla. O a lo mejor no. A lo mejor se pone default y el nombre de la secuencia. Y listo. Y toma, en vez de ser autoincremental, saca el valor de la secuencia. Bueno, si yo quiero eliminar la secuencia, que es la función que me va a devolver un valor consecutivo, lo elimino así. Y lo mismo con el eliminar índice. ¿Qué es un índice? Eh, es un objeto que se crea sobre una tabla indicando que alguno de estos campos, o varios campos o algo, se van a almacenar de una forma ordenada para acceder en forma directa por ese valor. ¿Qué vendrían a ser los índices? Pueden ser índices de ordenación, o sea, con repeticiones, o pueden ser claves candidatas. Si no permite repeticiones, o sea, si ustedes crean un índice sin repeticiones, eh, van a generar una clave candidata. ¿Sí? Eso significa que, aparte de tener una clave primaria, la tabla va a tener un campo que no admite repeticiones. Entonces, van a poder utilizarlo como clave de acceso, pero no va a ser la clave primaria. Va a ser solamente una clave candidata. ¿Ok? Bien. Eh, acá indica cómo, cuando ustedes están trabajando, a veces quieren acceder a varias bases de datos al mismo tiempo, cosa que a veces es normal. Entonces ustedes tienen un motor de base de datos, o sea, un motor de SQL, un motor de base de datos relacional, y en cada base, y en esa base de datos, en ese motor, hay configuradas varias bases de datos. Entonces, ustedes por ahí están trabajando en una base de datos y están trabajando con relación a otra base de datos. Y quieren efectuar alguna orden sobre la base de datos. Bueno, ¿cómo se referencian para indicar el nombre completo de un objeto? Es nombre de la base de datos, punto, nombre de esquema, si existiera, o sea, si esa base de datos se dividiera en esquemas, y después el nombre de la tabla, ¿m? este, al cual se va a acceder. Si no se especifica eso, si no se especifica esto, cuando ustedes empiezan a trabajar, cuando tiran una orden y no indican esto, no indican todo el recorrido, les tendría que tomar una base de datos por defecto. ¿Sí? Entonces, hay una orden que les va a obligar a hacer el administrador de base de datos cuando ustedes ingresen, que es elegir la base de datos. ¿Y cómo eligen la base de datos? Con una orden que es use nombre de la base de datos. Entonces, normalmente cuando ustedes trabajan, aparte de crear la base de datos, después ustedes van a tener que hacer use tal base de datos. Así, por defecto, trabajan en esa base de datos. Entonces, cualquier orden que se ejecute se va a ejecutar sobre esa base de datos, excepto que ustedes indiquen explícitamente que es sobre otra base de datos. ¿Está? Sería la base de datos por defecto. Entonces, normalmente uno tiene que decir, bueno, es como el disco con el que están trabajando en el sistema operativo. O sea, si ustedes ingresan al sistema operativo, a la ventana de comandos, les va a aparecer parado en un directorio determinado. Bueno, si ustedes quieren trabajar, todo va a tener efecto sobre ese directorio, excepto que la orden implique una ruta hacia otro directorio. Si no, tienen que hacer un cambio de directorio con CD. CD y la ruta a donde quieren acceder para cambiar el directorio por defecto. Bueno, es lo mismo. De forma similar, la estructura de archivos es una base de datos jerárquica. La estructura de archivo de las herramientas de los medios de almacenamiento. Decime, Juan. Sí, solo una consulta, vio, según Sí. lo que me quedó picando en la cabeza, ¿no? Si no usa la memoria RAM, si usa la memoria secundaria, entonces todos los datos son acumulativos. O sea que va a llegar un momento que se va a llenar la memoria secundaria y ya no va a andar más, ¿no? Teóricamente. Porque si es la memoria RAM, cada vez que uno borra, volvemos a tener otra, la memoria RAM. O sea, la memoria RAM la reutilizamos, pero si es Tenés un memoria problema secundaria, de no. concepto muy básico, Juan. Ajá, ok. Hay una cuestión. Estás
estás mezclando conceptos. La alterabilidad de la base de los medios de almacenamiento, o sea, de las memorias, implica o que es una memoria ROM, eso significa que una vez grabada no se puede alterar, o que es una memoria RWM, o sea, de lectura y escritura. La memoria de los discos de la mayoría de medios de almacenamiento, excepto el CD-ROM, el DVD-ROM y todos los que son ROM, son RWM. Eso significa que se puede eliminar y volver a utilizar o se puede pisar incluso, como si fuera la RAM. Ahora, Sí, sí. la, incluso, aunque tengas un disco chico, vos podés configurar que una base de datos se distribuya, sea distribuida. Esto lo charlamos en clases anteriores cuando hablamos de lo que es el, el teorema de, ahora no me acuerdo quién, que era el triangulito, que tenía que ver cuando una base de datos es distribuida. ¿Mm? Entonces, si vos querés almacenar datos, no necesariamente los tenés en una sola máquina, en un solo disco. Lo tenés distribuido en distintos medios de almacenamiento. ¿Por qué? Porque necesitas primero tener redundancia, asegurarte que esos datos están replicados. ¿Para qué? Para que accedas mucho más rápidamente. Entonces puede ser que vos tengas copias de la base de datos. Ok, ahí está. ¿Sí? Ahí está la Y vos respuesta. no te das cuenta que con Sí, qué sí. copia estás trabajando, porque lo administra el motor de base de datos automáticamente. Entonces, te quedas sin lugar, no te quedas sin lugar. Ok. Excepto, bueno, el administrador de sistema de la base de datos que se va a dar cuenta en algún disco cuando crece mucho, entonces va a escribir órdenes en donde va a distribuir la información o va a hacer una autodepuración de los datos, entonces va a reorganizar los datos y va a utilizar mejor el recurso o va a agrandar la cuota de disco, asociándole otro disco de almacenamiento. Entonces, ese motor de base de datos, que normalmente tiene un sistema propio de administración de los datos, como si fuera un directorio. O sea, internamente el motor de base de datos tiene una lógica como si fuera un sistema operativo. O sea, distribuye los datos dentro de un espacio como si fuera un sistema operativo. Lo accede de la forma que él se le ocurre. Entonces, simplemente tiene un espacio grande de memoria y después lo administra como se le ocurre. Se puede configurar todo eso. Es, Entonces, no hay forma de que te... es una gran máquina, entonces. O sea, tiene que ser algo grande, algo grosso, digamos. Ujú. No necesariamente. No necesariamente. Yo he visto para jugar nomás. Está bien que no es relacional. Vi instalaciones de MongoDB distribuidas entre distintos dispositivos, que eran notebooks, Raspberry Pi y qué sé yo, y era un motor, era una base de datos que estaba distribuida en distintos dispositivos y compartía. La información estaba distribuida por todos lados. Y el proceso que hacía era extraer, bajar información de internet y, y repartir novedades, noticias, cosas por el estilo. Buenísimo. ¿Sí? Y vos vas a decir, necesitaba una super máquina. No, una porquería en la máquina. Era toda una porquería. Y era un motor de base de datos. Está bien, era un motor de base de datos elemental, no era. Elemental quiero decir, la estructura era medio elemental, no era una estructura de datos muy compleja. Pero era muy rápida y el sistema era muy liviano, el MongoDB. Después googleé MongoDB y se van a encontrar con eso, que no necesitan grandes recursos. Pero bueno, hay distintos tipos de bases de datos y hay bases de datos que sí necesitan muchos recursos. Un Oracle no va a andar en cualquier lado, o un SQL Server no va a andar en cualquier lado. Necesitan buena máquina, buen hardware. ¿Mm? Ok, vamos a seguir con esto. El drop permite eliminar elementos de la base de datos. El alter modifica la estructura de algunos elementos de la base de datos. Por ejemplo, las tablas. Altera la estructura de la tabla. En este caso, por ejemplo, se da un ejemplo de cómo agregar una columna. Si uno se olvidó de agregar una columna o se puso a analizar y dijo, faltaría una columna acá para esto, bueno, listo. Alter table, nombre de la tabla que ya está creada, add el nombre de la columna que van a agregar y el tipo de datos. Es como si hubieran hecho en el create. Acá cuando hacen el create table, si olvidaron de poner uno de estos, no necesitan borrar y crearla de nuevo. Simplemente ejecutan el alter y corrigen el error que se me acaba. Por ejemplo, si se equivocaron de tipo de datos, entonces dicen, bueno, tengo una columna fecha y le puse numérico, qué boludo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la elimino con el drop, elimino esa columna, la que creé mal, y la vuelvo a crear, la agrego. Ahora con el tipo que corresponde. Entonces, puedo modificar la estructura. El único problema es que si
esta columna estaba, ponerle en la segunda posición, cuando la elimino, el que estaba en la tercera posición pasa a la segunda, y cuando lo agrego, esa fecha queda en la última posición. Entonces lo voy a ver desordenado. Para eso hay que ver la base de datos si me permite a mí definir o cambiar el orden de las columnas o no. Hay que ver si es un tema de permiso o si es un tema de que no me permite, de que la herramienta no me permite. Entonces, ahí en ese caso sí voy a tener que eliminar la tabla y crearla de nuevo si quiero que las columnas tengan un determinado orden. Si no me importa, que en general no me importa, no hay problema. Bien, acá es para agregar un índice. ¿Mm? Eso significa un, un nuevo elemento asociado a la tabla, ¿eh? Que es como externo a la tabla, tiene un nombre específico y una expresión que define qué cálculo se va a hacer sobre los datos de la tabla para obtener la expresión de índice. ¿Sí? Este puede ser una lista de columnas. Por ejemplo, tal campo, coma, tal campo, coma, tal campo. O si no, tal campo más tal campo. Se indexa por esto. Entonces, bueno, puede ser una expresión de tipo matemático o una secuencia de valores o mezclado. ¿Ok? Y eso va a crear un nuevo índice. Y drop index lo elimina. Si ustedes crearon uno y no les sirve más, listo, lo elimina. Bien. ¿Cómo se agrega una restricción de clave primaria? Por ejemplo, crear una tabla y se olvidaron la clave primaria. Entonces, necesitan tener una clave primaria. Entonces, bueno, listo. Alter table, add primary key. Entonces agrega una restricción. Una restricción de clave primaria. Eso es casi como que todas las tablas necesitarían tener una clave primaria. Pueden existir tablas que no tengan clave primaria. Pueden existir, pero son cosas muy... A ver, son situaciones muy particulares que ustedes digan, bueno, necesito en una tabla que almacene un registro, qué sé yo, no sé, necesito solo la fecha de última modificación de algo. O sea, la fecha, por ejemplo, nosotros tenemos tablas que se van autogenerando, ¿sí? Y hay un proceso que corre y regenera todo. Bueno, ese proceso necesitamos saber cuándo se corre. Entonces, en realidad no lo hacemos así, pero podrían ustedes dejar registrado la última fecha de corrida del proceso y sería un solo registro, sin índice. Porque después va a tener un solo registro. ¿Sí? O tienen, por ejemplo, a mí me pasó hace 1000 años, cuando cursaba, que en, en una materia hicimos un trabajo, había que hacer un trabajo, eh, digamos, de propuesta del alumno y se nos dio por hacer con otro compañero un videoclub. Un videoclub real, existía el videoclub. Y había un archivo que tenía dos datos simples. Precio antiguo y precio nuevo. Nada más que eso. Precio antiguo o precio nuevo. Entonces, cada vez que había un cambio de precio, se guardaba el precio antiguo y se agregaba el precio nuevo. Entonces, todo se registraba con el precio nuevo, excepto cuando venía alguien con un talón preadquirido, digamos, para alquilar. Normalmente eran los padres que compraban como permiso de alquileres para darle a los chicos, para no mandarlos con plata. Entonces le daban decía, toma, anda, saca una película de Disney y la tenés para ver. Bueno, entonces le daban el talón, que era como alquileres preacordados. Bueno, listo. Y eso se registraba, había que ver si era el precio antiguo o el precio nuevo. Entonces siempre iba a tener dos registros, nada más. Pero es una cosa muy loca. Otra situación muy frecuente es esta. Cuando uno crea una tabla que está relacionada con otra tabla. Entonces, ¿cómo hace para indicarle que hay una relación con otra tabla? Bueno, lo hace con esto. Le agrega un foreign key. O sea, agrega una restricción a una tabla indicando que se añade un foreign key. El foreign key va a tener un nombre que lo va a individualizar, que pueden poner el nombre que quieran. Pueden ser. Este es un nombre único para identificar cuál es la regla, porque esto es una regla. Y lo que le tiene que indicar cuál es la referencia. Eso significa cuál es la tabla a la que hace referencia esa foreign key y cuál es la clave primaria de esa tabla. ¿Sí? Eso significa que las foreign keys se van a agregar
sobre tablas que se relacionan con tablas que ya existen y tienen clave primaria. ¿Okay? Entonces, agrego a esta tabla, una restricción de relación con esta otra tabla, donde la clave primaria es esta. O sea, el campo eh, 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 me trabé en algo. No sé qué, pero me trabé en algo. Bueno, no importa. Dije algo mal y no me doy cuenta qué. Pero estoy porque tengo la cabeza quemada. Y yo sé que dije algo mal. Bueno, no importa. Después ya me va a salir. Bien, y aquí eliminan una restricción. ¿Sí? Acá eliminan la restricción. ¿Mm? Cuando no sirve más porque, por ejemplo, quieren eliminar la otra tabla. Entonces, listo. Eliminan la restricción de foreign key y después pueden manipular la tabla tranquilamente, que no existe la restricción de que un dato tiene que existir en el otro. Bien, el DML, este es muy importante. ¿Qué hace un select? Crea relaciones temporales. Eso significa, cuando ustedes almacenan datos en una tabla, lo que tienen es una relación eh, eh, elemental, no era elemental, tenía un nombre eso, ahora no me acuerdo. Eran relaciones elemental me salí, no sé si era elemental, bueno, después lo voy a buscar está en otro apunte. Hay dos tipos de relaciones, no sé cuánto y derivadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las relaciones derivadas? Es lo que yo veo de los datos que están almacenados. Relaciones, no me acuerdo si eran fundamentales, esenciales, una palabra así tenía. ¿Qué son las relaciones fundamentales? Vamos a decir fundamentales. Es los datos que están almacenados en una base de datos, es una relación fundamental, es lo que está almacenado, tal cual está almacenado. Pero cuando yo quiero ver información, lo que me devuelve el motor de base de datos es una relación derivada. Eso significa, me muestra a mí un conjunto de datos que salen de eso que están almacenados. ¿Son 100% lo que están almacenados? No lo sé. No lo sé. A veces sí, a veces no. Hay que ver qué permisos tengo yo y cómo se generó eso que estoy viendo. ¿Con qué se genera con esta orden? Que es select. La forma elemental es esta. Seleccionar un conjunto de columnas de una tabla. Y acá hay una restricción. ¿Sí? Esta restricción me indica cuáles registros son válidos para que me lo devuelva esa relación derivada. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de consulta. Select apellido, nombre y DNI from alumnos, o sea, la tabla es alumnos, y ¿qué veo? Estas columnas. Se supone que esta tabla de alumnos tiene varias columnas, pero yo veo estas tres solamente. Entonces yo voy a ver en pantalla una lista que va a ser un conjunto de apellidos, nombres y DNI, obviamente todo en la misma línea. Eso significa que esos datos son datos elementales relacionados a una entidad, a cada una de las entidades, por cada línea, donde el nombre sea Ricardo. Entonces va a traer todos los Ricardo, todos los cuyo nombre sea Ricardo. ¿Sí? Si se llama, qué sé yo, Ricardo Daniel, no me lo va a traer, porque dije que el nombre sea Ricardo. Yo tengo que buscar por parte del nombre, tengo que utilizar... Una consulta. Esperá, déjame terminar de hablar. Levanta la mano, Guillermo. Si yo acá estoy buscando por la relación completa, por igualdad, pero si yo quiero buscar por parte del nombre, tengo otra forma, solo que es con el like, que más adelante vamos a ver, tengo que hacer uso de funciones. Sí, decime. Te escucho. El Cele como tal es Sí. como un buscador que me trae una subtabla, por decirlo así, de un elemento específico que yo estoy buscando. En este caso puse nombre igual a Ricardo, pero si busco, por ejemplo, no sé, un apellido, me va a traer todas las personas que contengan ese apellido nada más.
¿no? Exacto. Sería como Sí. algo así. También podés poner una restricción que no sea específicamente de un dato. Por ejemplo, que DNI dividido 5 sea mayor a 10.000, por ejemplo, por decir algo. Entonces, va a hacer un cálculo y va a aplicar esa regla. Esto es una expresión de tipo lógico que se ejecuta fila por fila de la o las tablas que vos estás consultando, porque podés consultar varias tablas y relacionar. Esto un poco más, ahora más en un cochito lo vamos a ver, porque es muy importante el tema del select. Entonces, bueno, acá sería la restricción sobre todos los registros que hay, cuáles son válidos. ¿Mm? Pero ahora vamos a, porque es bastante más complejo esto. Entonces el select recupera información, sería una consulta, sería lo que yo veo como una consulta. ¿Y cómo veo esa consulta? Como si fuera una tabla. ¿Es una tabla? No, no, no. Es una relación derivada, o sea, es una relación que me la está mostrando a mí para que yo la entienda, pero que no es específicamente cómo está almacenado. No es exactamente lo que es. O por ahí sí, pero no hay garantía de que sea lo que se muestra. Vamos, Axel, todavía. Cumbia. Ahí está. Bueno, vamos. La orden insert. ¿Qué hace insert? Agrega datos, obviamente. Acá, por ejemplo, dentro de usuarios, agrega datos para los campos nombre, apellido, edad y carrera. Cuando yo hago un insert, creo un registro nuevo, pero esos registros pueden estar incompletos, no necesariamente están completos. Lo que yo le tengo que indicar es qué columnas son las que estoy completando de ese nuevo registro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tiene nombre, apellido, edad de carrera, no tiene DNI. Es muy raro que un usuario no tenga el DNI o algo, o alguna clave. Medio raro. Entonces acá tiene, ¿eh? Alberto Fernández, justo. Fue Alberto Fernández, 75 años, análisis de sistema. Ok, está la carrera. Entonces, hay una relación de cardinalidad o de posición, es una notación posicional esto, indicando cuál columna con cuál valor se asocia. Entonces, el nombre es Alberto, el apellido es Fernández, la edad es 65 y la carrera es análisis de sistema. Fíjense que acá edad está entre comillas, 65. Normalmente edad debería ser un numérico. Igual hace el casteo automático. La mayoría de motores de base de datos hacen casteos automáticos. Eso significa que si es numérico, va a leer el 65 y lo va a guardar como número. O sea, lo va a interpretar automáticamente como número y lo va a almacenar como número. Es bastante inteligente el SQL. Puedo almacenar uno o una lista de valores. La mayoría de bases de datos me permiten incluir entre paréntesis distintos grupos de valores, o sea, como una lista sería. Entonces puedo poner coma, abro paréntesis, pongo otros valores, coma, cierro paréntesis, ¿no? Coma, abro paréntesis, otros valores, cierro paréntesis y así sucesivamente, para insertar más de un registro. Entonces puedo tener más de un registro en lista. Acá es solo un registro. Acá este delete es para eliminar el contenido de una tabla. Elimina de una tabla todos los registros que cumplen esta condición. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto. Generalmente lo que se hace antes de borrar es ejecutar un select asterisco. Select asterisco. ¿Qué significa asterisco? Todos los campos. Si pongo un asterisco es como un comodín. Me trae todos los campos. Si yo indico así, me trae los campos seleccionados. Pueden ser todos. Si yo nombro todos los campos, van a ser todos. Pero si no, select asterisco me trae todas las columnas de la tabla alumno. Entonces, si yo pongo en el where acá la restricción que voy a aplicar en el delete, me va a mostrar lo que va a borrar. Entonces, ejecuto esa orden select asterisco from table where condición y veo qué voy a borrar. Si estoy conforme con lo que voy a borrar, reemplazo el select asterisco por la palabra delete y la ejecuto. Y ahí estoy seguro que voy a borrar lo que vi previamente. Es una costumbre, es una sana costumbre cuando ustedes están manipulando datos en forma interactiva, o sea, no a través de una aplicación. A través de una aplicación se supone que está todo programado y tiene una cierta lógica. Pero si ustedes están trabajando interactivamente con la base de datos, cosa que vamos a hacer, a veces antes de borrar, por las dudas manden el select y vean qué es lo que van a borrar, a ver si está bien.
Ok. Igual está el commit para confirmar. Entonces, acá es delete from usuario. ¿Qué hace? Borra toda la tabla de usuario. A veces hay administradores que no le permiten hacer esto. Cuando ustedes van a hacer esto, le dicen no, está permitido, está bloqueado por la configuración del administrador. Entonces tienen que ir a buscar dónde se habilita eso para poder hacer el delete from sin condición. ¿Por qué? Porque esto si puede pasar que uno está pasando todo, está trabajando y se olvida el tema del where. Y por ahí escribe y se olvidó, puso un punto y coma mal puesto y ejecuta y borra toda la tabla. Y no se dio cuenta. Entonces, bueno, para evitar eso, no lo permite hacer. ¿Mm? Bien. Y acá hay un ejemplo. ¿Eh? Elimina de la tabla de usuario todos los registros cuyo nombre sea Martín. Entonces, todos los Martín que aparezcan en la tabla de usuario, chau. ¿Mm? Update. Update actualiza una tabla. ¿Mm? Entonces, le asigna un campo un determinado valor, coma, otro campo otro valor, coma, otro campo otro valor, donde ocurre tal cosa. Entonces, acá esta restricción sería la misma que la del select. Select asterisco from, la tabla, where, la restricción esta. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver todos los registros que ustedes van a cambiar. ¿Y cómo lo van a cambiar? Le van a decir tal campo igual tal valor, tal campo igual tal valor. ¿Sí? Por ejemplo, si escribieron mal, acá tienen, ¿eh? Update usuario, set nombre igual Juan Domingo. Agarra todos los usuarios y a todos le pone de nombre Juan Domingo. A todos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna restricción. Estoy cambiando todos los nombres de toda la tabla de usuario por Juan Domingo. Este es un error gravísimo. ¿Sí? Acá hay otro. Actualizo usuario, le pongo el nombre Roberto Kennedy, donde el DNI sea este. Esto es mucho más lógico. Le cambio el nombre a un determinado DNI, que es lo que puede llegar a ocurrir con bastante frecuencia. O sea, decir, bueno, tengo un dato cargado y está mal escrito el nombre. El que lo escribió mal. Bueno, lo voy a corregir. Lo escribo bien. Listo. ¿Dónde? Donde el DNI sea esto. Supuestamente DNI la clave primaria. Entonces me va a cambiar un único registro. Bien. El grant, ejemplo de grant, bueno, acá se le asignan permisos para recuperar información, para agregar información, para actualizar, para eliminar, para crear estructura dentro de la base de datos y para eliminar estructura en la base de datos tutorials, en todas las tablas, o sea, en la base de datos completa, yo puedo indicar algunas tablas nada más, si quiero, a sara@localhost. Significa el usuario Sara dentro de logueado dentro de este mismo equipo. Esto es específico de MySQL. ¿Sí? ¿Está? Esto es el usuario que está logueado. Y este es el nombre de usuario del sistema. ¿Sí? Esto es un ejemplo sacado de MySQL porque se supone que van a instalar MySQL. En general no necesitas hacer grant y normalmente ustedes van a trabajar como root. ¿Sí? O sea, cuando crean la base, cuando ustedes se conectan, se van a conectar como usuario root. ¿Qué es el usuario root? El capanga, el usuario de mayor nivel dentro de la base de datos. Entonces, van a tener que tener cuidado con las cosas que hacen, porque ahí no tienen restricción para nada. Pero pueden ustedes, si quieren, crear un usuario para correr menos riesgo y darles permiso. Entonces le habilitan todos los permisos y después se conectan con ese usuario en vez de conectarse con el root, para evitar hacer macana. Y ese usuario va a tener que tener ciertas tareas asignadas, ¿no? Que serían esto. Esto es un tema de seguridad. Acá yo puedo decirle a alguien, che, si querés mirar los datos, para que te doy permiso y te creo un usuario y te doy permiso para que veas los datos. Entonces, ¿qué hago? Creo un usuario, no le doy permiso de root porque tengo miedo de que por ahí se confunda y toque cosas que no quiero, pero si necesita ver los datos, le hago el grant select. Solo el select. En tutorials.asterisco. Entonces todas las tablas o algunas tablas específicas para que vean. Y el nombre del usuario de la persona que le acabo de crear. Entonces listo. Solo va a poder hacer un select. Si quiere hacer un insert le va a decir que no tiene permiso.
Si va a querer modificar datos, no tiene permiso. Si va a querer eliminar o crear tabla, no tiene permiso. Solo si es root puede hacer lo que quiera, efectivamente. Excepto que te mande la macana de sacarle permiso al root y después tengas que configurar la base de datos para que recuperen los permisos. ¿Qué cosa que puede pasar si uno se manda macanas? Puede pasar, no son 100% seguros en eso. Si uno se mete a tocar cosas que no entiende, a veces puede mandarse una macana de ese tipo. Después tiene que andar buscando tutoriales cómo hacer para recuperar usuario root y todo eso. Por ejemplo, te olvidaste la clave. O sea, instalaste, seguiste y en un momento te dice, ponga la clave. Y vos pusiste, lo que se me canta.com. Listo, chao. Buenísimo, lo probá al clave, lo que se me canta.com. Listo, entré, mire, buenísimo, mañana sigo. Y al otro día vení, ¿qué clave le había puesto? Y ahora tengo que instalar todo de vuelta. ¿Cómo hago para recuperar la clave? En general no puedes recuperar la clave. Pero sí hay formas de resetear la clave. La clave de root estamos hablando. Si vos tenés la clave root, podés hacer cualquier cosa. O sea, si tenés un problema con un usuario, agarrá y le cambié la clave de vos, ¿sí? Tal usuario, tal clave y listo, ya está. La blanquea la clave y se acabó el asunto. El problema es si perdés el usuario de root. El usuario de root es el que es Dios dentro de la base de datos, ¿sí? Es el dueño de la base de datos. Si ese se pierde, sonamos. Bien, vamos al comando select. El comando select tiene una estructura bastante compleja. Esta es creo que llega hasta acá. Esto es la sintaxis completa de MySQL. Esta es una implementación específica de MySQL. Bien, es bastante compleja, pero tiene un montón de opciones. No todas las bases de datos reconocen, de hecho, la mayoría de bases de datos no reconoce esta sintaxis, pero sí en general. Pero viene bien estudiarlo para saber la potencialidad del comando select, ¿sí? Lo que tienen que ver es en la base de datos en que estén trabajando cómo se hacen estas cosas, pero todas tienen esta capacidad, como para que entiendan cómo es el trabajo, digamos. Entonces, elementalmente, ustedes pueden tirar una orden interactiva como esta, select 1 más 1 y le va a contestar con un 2. Ustedes hacen un select sobre nada. Bueno, sí, MySQL lo toma como que ustedes hacen una tarea sobre una base de datos ficticia y calculan 1 más 1, que es la suma de dos literales. Bueno, sí, lo hace y devuelve el resultado. En Oracle, por ejemplo, es from dual. Trabajan sobre una tabla llamada dual, que en realidad no existe dual. Es el nombre ficticio de una tabla que se crea en el momento. Entonces, ustedes pueden crear, por ejemplo, tablas ficticias sin datos, solamente diciendo que los datos vienen de dual. Y los juntan con otra tabla y qué sé yo. Entonces, pueden hacer operaciones que involucren ciertas tablas donde ustedes las tablas no las necesitan tener definidas, ni almacenadas, ni nada. Las crean on fly, sería, en el aire. Ok. A veces se usan esos recursos. Bien, por ejemplo, qué sé yo, a mí me ha pasado de tener que crear tablas derivadas y no tenía clave primaria. Entonces, trabajaba con recount. O por ahí tenía que hacer uniones entre tablas y agregar como si fuera como si estuviera consultando una tabla que tuviera una determinada estructura, ¿sí? En vez de hacer un select, ¿sí? Tomaba un dato y ese dato lo relacionaba temporariamente con una tabla que tenía la descripción de ese dato. Y ese dato salía de cálculo. Qué sé yo, por ejemplo, si es menor que tal valor, o qué sé yo, la parte entera de dividirlo por tal número. Entonces eso me da una categorización. Bueno, baja incidencia media y alta incidencia. Entonces después necesitaba la descripción. Baja incidencia. Bueno, entonces, ¿qué hacía? Esa descripción la creaba una tabla ficticia y lo unía a la consulta. Entonces me traía la descripción de ahí, de esa tabla ficticia, que no existía. Eso es un ejemplo. Bien, acá. Select concat. ¿Qué es concat? Una función que concatena datos, ¿no?
acá es el campo apellido con una coma y un espacio y el campo nombre. Entonces me va a crear un texto que es el apellido, coma el nombre. Como figura en la lista de presente, el apellido, coma el nombre, lo mismo. Y se lo renombra como nombre completo. O sea, en la relación derivada, o sea, en lo que yo estoy viendo, yo voy a ver una columna que dice nombre completo. ¿Existe nombre completo? No, la acabo de crear. La acabo de crear en forma ficticia para verlo. ¿De dónde saco los datos? Los saco de la tabla mi tabla, ordenado por el nombre completo que acabo de crear. Entonces lo que voy a tener esto es una lista de todas las personas con nombre y apellido. ¿Sí? Apellido, coma, nombre. Ok, el as es una forma de bautizar la columna que estoy viendo de resultado. Si yo no le pongo, normalmente le pone un nombre arbitrario que a lo mejor es la expresión esta de nombre. Cuando me muestra el resultado, en el título me pone esto. Y a veces no se entiende qué significa. Entonces es preferible agregarle un nombre entendible. Bien. No es necesario la palabra as. Acá es lo mismo y no se pone la palabra as y lo toma igual, lo interpreta igual. Entonces es como decir, bueno, esta expresión tiene un alias o un nombre. El nombre es nombre completo. Bien. Si ustedes escriben esto, por ejemplo, acá, se quieren seleccionar 2 columnas de una tabla y faltó la división por coma, o sea, faltó la coma acá. Entonces el SQL lo interpreta como que la columna 1 se renombra con el nombre de columna 2. Entonces, en vez de traerme las 2 columnas, me va a traer la primera columna con el nombre de la segunda columna. Pero no me va a traer nada de la segunda columna. Va a crearme una columna ficticia con este nombre. ¿Qué contenido tiene? El de la columna que yo elegí. ¿Pero por qué? Porque me olvidé la coma. Es medio peligroso eso. Entonces, a veces hay que ver cómo está escrito, por ahí es medio tonto esto, pero puede pasar. Cuando está escribiendo consultas complejas, puede pasar. Miren que hay. Ahora después yo le voy a mostrar alguna consulta compleja de las que tengo. De ejemplo. Sí, decime, Juan. Consulta, siempre las sentencias se separan con punto y coma, me parece, ¿no? ¿Puede ser? No. Al final lleva un punto y coma para indicar el final de la sentencia. En algunos motores es obligatorio, en algunos otros motores es opcional, pero te obliga a ejecutar comando por comando. O sea, vos tenés que seleccionar el comando y mandarlo a ejecutar. Seleccionar el otro comando, mandarlo a ejecutar. Seleccionar, mandarlo a ejecutar. No podés hacer un script. Ok, ¿Qué es un script? Es un lote de tareas. ok. ¿Sí? O sea, si vos tenés una secuencia de instrucciones que tenés que ejecutar y querés que se hagan todas en un determinado orden, que ejecutar y que se hagan todas, sí o sí, obligatoriamente tenés que poner punto y coma, porque si no, ahí se confunde. Entonces, en ese caso, sería obligatorio para un script, pero si no, es opcional. Bien, yo me acostumbré a poner el punto y coma, ni lo pienso, escribo y pongo punto y coma, al diablo. Después digo, ¿para qué puse punto y coma? Nada, nunca me lo cuestiono. Para asegurar, mejor no. Sí, pero bueno, te acostumbras. El from, lo dice from, indica la tabla. Fíjense que si yo uso más de una, bueno, acá esto es, si yo el nombre de la tabla es un nombre muy complejo, le puedo poner un alias. Alias A, B. Eso me sirve para limitar expresiones. Cuando yo estoy indicando, por ejemplo, 2 campos que se llaman igual en distintas tablas, yo le tengo que indicar ese campo de qué tabla viene, porque si no hay una inconsistencia. O sea, si yo le hago un select y traigo un dato, y ese dato justo, por ejemplo, el dato ID, yo uso mucho el dato ID. ¿Qué es ID? La clave primaria de la tabla. Ok. Excepto que tenga un nombre específico, por ejemplo, DNI, no lo cambio por ID. Pero si la clave primaria es un autoincremental o algo así, le pongo de nombre ID. Entonces ya sé que ID es la clave primaria. Ok. Entonces cuando yo relaciono 2 o 3 tablas, me encuentro que todas las tablas tienen el campo ID. Entonces, ¿cómo digo cuál ID quiero? Entonces tengo que poner nombre de la tabla, punto ID. Nombre de la otra tabla, punto ID. Entonces, ahí lo diferencio. Por ejemplo, cuando relaciono clave foránea con clave primaria. Si hay una relación, digo, tal campo es igual el campo de la otra tabla, punto ID. Entonces
Entonces a veces las tablas tienen nombres largos y en vez de usar el nombre largo le doy un alias. No digo la tabla, qué sé yo. Por ejemplo, hay una que ahí tengo ahí a mano. División política. División política as DP. Para mí va a ser DP. ¿Dónde va a ser DP? Dentro de la expresión. Bueno, cuando se lea DP es la tabla división política. ¿Mm? Entonces, acá en el CL pongo dp.columna, dp.columna tal, dp.columna tal. ¿Mm? Bien. Bueno, el dual, la versión 4.1 ya la compró Oracle, entonces agregó el dual. Esto es específico de Oracle. Pero como MySQL lo compró Oracle, le agregó esto para que sea compatible. Bien, estos son parámetros que se puede agregar a las tablas, ¿verdad? Que use un determinado índice, entonces se cruza más rápido, que ignore cierto índice. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a veces la optimización de la consulta hace que me traiga datos erróneos. A veces yo hago una consulta que me tiene que traer un resultado y por ahí no es lo que yo estoy buscando. Entonces digo, bueno, pero necesito, porque acá como optimizó hizo mal el cruce. Bueno, listo, que ignore el índice y al diablo. Entonces va a trabajar de otra determinada forma. Bueno, pero es un poco más complejo. Pero acá tiene un ejemplo, ¿eh? Tiene una tabla que se llama employee, o no sé cómo se dice en inglés. Como es difícil de escribir, haz T1, el diablo. Entonces acá donde dice T1, T1 name, el nombre de la tabla empleado. Y después hay una tabla info que es T2. ¿Eh? T2 es el salario sacado de la tabla info. ¿Eh? Entonces trae el nombre del empleado y el salario. ¿Ok? Donde el nombre del empleado sea igual al nombre que figura en la info. ¿Por qué? Porque T1 name es clave primaria, T2 name es clave foránea en info, seguramente. ¿Eh? Acá está indicando cuál es la relación de clave primaria o clave foránea. ¿Para qué? Para que se junte como corresponde el empleado con la info que le corresponde. ¿Mm? Si no pongo esto, me va a cruzar todos los empleados con toda la información. Entonces no voy a saber cuál es de cuál, porque va a ser el producto cartesiano. Pero para limitar el producto cartesiano, tengo que indicar que la relación tiene que respetar esta restricción. Entonces ahí me va a traer el nombre y el salario de ese empleado. ¿Y acá qué hace? No sé, lo mismo. Ah, no usa as. Bueno, nada, no pavada. Es lo mismo que el anterior, pero uno usa as, el otro no usa as. Bien. Ok, esto de condiciones de entrada es el where. El where es la condición de entrada. Eso significa de lo que está recuperando el almacenamiento, antes de traerlo, evalúa si alguna de estas restricciones se aplica sobre ese conjunto que está analizando. ¿Eh? Sobre los datos que vienen entrando a el comando este. Entonces, lo restringe antes de evaluarlo. Ok. ¿Cómo yo establezco un orden cuando hago una consulta? Bueno, acá, order by, y le pongo las columnas por las que quiero ordenar. Es muy simple. ¿Eh? Selecciono colegio, región, semilla, qué corno será semilla, no sé, de la tabla torneo. Ordenado por región, o sea, por esta columna, y por semilla. ¿Qué significa? Andás a ver de dónde lo robé a esto y por qué se ejecutaba así. Pero independientemente de lo que significa la base de datos, los nombres de las columnas, el nombre de la tabla, ya me da una idea de lo que estoy haciendo, porque tiene esto una definición, un criterio lógico de nombramiento. Entonces yo sé que esto debe ser un torneo, esto debe ser un torneo colegial, por eso aparece colegio, a menos que signifique otra cosa en inglés, colegio, pero supongo que será colegio. Región, ¿de qué región es el colegio? Supongo que sea. Y semilla, no sé, esto semilla. Eso sí no me doy cuenta. Pero lo ordena por región y por semilla. ¿Mm? Me va a salir el dato ordenado. Agrupamiento. Esto es un poco más complejo. Esto lo tiro ahora y más adelante vamos a ver de vuelta. ¿Qué pasa si yo quiero relacionar registros entre sí? Por ejemplo, acá en este caso tengo una tabla de testeo que tiene una columna A y una columna B. En la columna B
No sé qué dato tiene, pero no me interesa. Yo quiero saber cuántas veces aparece la columna, esta columna para el dato A. ¿Sí? Entonces digo, selecciono el campo A y cuento cuántas veces hay valores distintos de la columna B, de la tabla esta, agrupado por A. Le digo, el agrupe por esto. Entonces me va a salir cada uno de los datos de A acumulado o contado cuántos registros existen. Me va a decir la cantidad de registros que existen en la tabla A. Por ejemplo, este. Acá hay un ejemplo. Selecciono el ítem, acá son los nombres del ítem, A, B, C, H, T, y hay un null. Ahora vamos a ver por qué hay un null. Sumo el precio, ¿m? Como con el nombre de precio, o sea, ¿por qué? Eh, Porque si no me tiran de título es un price, me trae esto de título. Entonces, para que tenga un título le digo que, bueno, yo sé que es la suma de precio, bueno, listo, pero que se llame precio. De la tabla esta, agrupado por ítem. ¿Mm? With rollup significa que además de calcular esto, va a calcular un total general. O sea, me va a mostrar el total por cada uno de los agrupamientos, eso significa por cada uno de los ítems, ítem A, ítem B, ítem C, ítem H, ítem T, y aparte me va a mostrar un total general, que es el rollup. Entonces me va a poner que no tiene ítem, porque es el total general, y me va a poner cuál es el precio total, que es la suma de los precios anteriores. La suma total de todos los registros. Entonces va a ser dos sumas. Una suma por los ítems y un acumulador general, que es el rollup. O sea, esto lo va a ir acumulando igual para después al final agregarlo como un registro más sin agrupamiento, fuera de grupo. Es eso, un totalizador. Esto es subtotal, total general. Sería eso. Cuando yo hago una consulta, a veces hago una operación que me trae un resultado, pero yo cuando quiero filtrar por el resultado que me trajo la consulta. Entonces, el where no me sirve porque el where me limita los campos que ingresan. Cuando hago la consulta, yo consulto tablas. De esas tablas voy a elegir algunos registros para hacer esa consulta. Los registros los indico con el where. Lo que tienen que cumplir está restringido por el where. Bueno, eso es lo que ingresa a la consulta. Bueno, una vez que ingresa yo puedo hacer una operación, por ejemplo, de suma o algo. Pero por ahí ese resultado también lo quiero filtrar. O sea, quiero filtrar por algo que no sé qué valor va a tener, porque sale después de un cálculo. Entonces, ¿cómo hago para filtrarlo por eso? Existe una orden que es Having, que se efectúa después de que se armó la relación derivada. O sea, después de que me arma la tabla que me va a mostrar, ejecuta una nueva restricción, que es esta, la que indica el Having. En este caso, fíjense, count, no sé por qué tiene el 1, bueno, cuenta cuánto registro hay de la tabla T agrupado por col 1. ¿Sí? Entonces cuenta. Y después restringe todas las cuentas que hizo a el registro que la columna 1 sea igual a 2. O sea que en realidad, por más que contó todo, me va a traer un solo registro, que es col 2. Este es medio tonto. Este es medio tonto la consulta esta. Pero de hecho esta consulta, acá lo que está mostrando es que esto se agregó en versiones nuevas de MySQL. ¿Sí? La forma más lógica es incluir la columna por la que se va a hacer agrupamiento acá, como una columna más. Entonces lo va a restringir sobre los datos que vienen. Esto permitía MySQL antes, pero no es muy lógico. Lo lógico sería hacerlo así, renombrarlo y agruparlo por ese valor. ¿Eh? Entonces, esto va a ser la cuenta de registros renombrada con un nombre de columna. ¿Eh?
Entonces, los casos en que me dé 2 de resultado, me va a mostrar cuáles son. Lo que pasa es que acá no tengo nada asociado, entonces me va a decir, bueno, hay tanto registro que me dio de resultado 2, o sea, tal registro me dio 2, tal registro me dio 2, tal registro me dio 2. No necesito lo que me dio 2 resultados. O sea que voy a ver una lista con 2, 2, 2, 2, 2, 2. No me dice mucho. Tendría que agruparlo por algo para ver qué es lo que me da 2, qué es lo que estoy contando. Pero bueno, nada, es una cosa rara. Pero lo que hace esto es ejecuta una orden donde trae un resultado y después filtra por ese resultado, filtra por el resultado este. ¿Mm? A ver si hay alguno que sea más lógico. Eh, bueno, es una advertencia. Acá, ¿ves? Entonces traigo el usuario y el valor máximo de los sueldos, del salario, ¿sí? De la tabla usuario. ¿Qué hace esto? El max es una función de agregación. Después vamos a ver cuáles son. No sé si figura por ahí la función de agregación. Antes, group by. No dice. Por ahí lo dice después. Las funciones de agregación son count para contar, sum para acumular, max para obtener el valor máximo de un conjunto, min para el valor mínimo, ABG para el promedio, med para la mediana, el modo no me acuerdo cómo se puede, cómo es que tiene un nombre en inglés, pero no me acuerdo ahora cómo es. Y no me acuerdo ninguna otra, pero hay otras funciones de agregación. ¿Mm? Esas se ejecutan relacionando varios registros. O sea, de varios registros que hay que comparten un dato en común, por ejemplo, el que indica el group by, va a sacar un dato de todos esos, ya sea contando o acumulando o buscando el máximo o buscando el mínimo o haciendo el promedio. Depende de lo que yo le diga. La orden max, obviamente, era el máximo. Donde trae el mayor salario de este usuario. Si la tabla usuario tiene usuarios repetidos, es muy raro que la tabla usuario tenga usuarios repetidos, porque vamos a suponer que esto, en vez de ser la tabla user, sea la tabla, no sé, pagos. Entonces va a tener el usuario al que se le pagó y el salario que se le pagó. Ok. Entonces me va a traer el máximo, lo máximo que se le pagó. Pero, aquí está, agrupado por usuario, donde, donde el máximo calculado sea mayor a 10. O sea, va a hacer todos los cálculos, va a buscar todo lo máximo, pero si hay el máximo de algún usuario no supera 10, no me lo va a mostrar, lo va a descartar. Para descartarlo tuvo que hacer la cuenta primero. Pero hizo la cuenta y no me lo muestra porque yo le dije que eso no me lo muestra. Por más que él tuvo que contar, no me lo muestra. Es una condición de salida. ¿Mm? Esto, estos, esta forma de agrupamiento, de lo que son las funciones de agregación, se utilizan bastante, mucho, para estudiar los datos, para encontrar, no sé, el mayor valor de algo, o el acumulado, o incluso, por ejemplo, si tiene una factura y quieren calcular cuánto es el valor de la factura, bueno, normalmente no se almacena el valor de la factura, lo que se almacena son los ítems en cantidad y precio unitario. Entonces hay que multiplicar cantidad por precio unitario para saber el subtotal y acumular esos subtotales. Entonces la consulta se hace un poco más compleja, que es sum, abren paréntesis, cantidad por precio unitario, cierran paréntesis, haz total. Y ese total va a ser el total de la factura, ¿sí? No el total de renglón, el total de la factura. Agrupado, group by, número de factura, por ejemplo. Entonces van a tener por cada factura el total de la factura. Bien, ¿cómo hago para hacer un top? ¿Mm? En este caso, por ejemplo, el MySQL es medio especial, no todos los motores de base de datos eh, pueden utilizarse así. En general, cuando filtran los n primero, ¿sí? Desde el primero hasta el determinado, no entre un límite inferior y un superior. O sea, descarta un montón y después de que descarta, toma los otros. Pero el MySQL lo permite. Entonces acá trae todos los registros de una tabla limitándolo a los registros entre el 5 y el 10.
¿eh? O sea, perdón, desde el 5, 10 registros. Entonces va a agarrar el sexto del 6 en adelante, del 6 al 15. Eh, bueno, esto es medio, nada, medio al cohete explicarlo porque no creo que lo van a utilizar nunca. Pero bueno, le queda como, este, como documentación adicional. Pero bueno, este sí, el limit sí, el limit 10, por ejemplo. Entonces trae los 10 primeros registros, hace un top 10. Si ustedes hacen una consulta que acumule algo, lo ordenan por un determinado dato y lo limitan a 10, hacen el top 10, los 10 primeros. Y después todo lo demás lo descartan, no les interesa. Bien, este select into ut file, este exporta el resultado de una consulta a un archivo. Eso por si necesitan exportar datos. El archivo es de tipo CSV, si no me equivoco. O sea que es como que lo van a abrir con el formato normal de normal, no, un formato delimitado por coma que lo pueden matar con un Excel, por ejemplo, o con un Python, por ejemplo. Esto en Doomfile medio que no se usa. Ahí le explica como que no le pone delimitador ni nada. Es como hacer una salida a lo bruto. Sirve y no sé, yo no lo usé nunca, jamás en la vida, pero bueno, el into file lo usé muy poco. Pero me sirvió para exportar datos, o sea, tener, eh, hay una base de datos que es la de Lactios en mi laburo y no sé por qué le hicieron en MySQL. Y bueno, para exportar y hacer análisis estadístico, hay una orden así, into file, se exporta y se abre de un Excel, y listo, se labura desde el Excel. ¿Sí? Pero es más, está medio en desuso ese sistema. Pero bueno, recuerdo haberlo usado ahí, después no lo usé nunca. Bien, ok. Algo interesante. Bueno, estos son cosas específicas del MySQL, no vamos a comentar mucho para no perder tanto tiempo. Joins, esto es muy importante. El join lo que hace es mezclar tablas donde la restricción, en general, esto en algún momento implicaba que la relación era a través de un índice. Por lo tanto, el join era mucho más rápido que hacer where tal campo igual a tal campo. ¿Sí? Era mucho más lento, entonces se utilizaba mucho el join. Pero queda mucho más lógico para entender. Acá se está usando una consulta de dos tablas, pero para juntar estas dos tablas se necesita pasar por una tabla intermedia. Existe una tabla intermedia. O sea, entre usuarios y juego hay una relación NaN. Como es una relación NaN, se tuvo que crear una tabla intermedia, que es la tabla juego-usuario. ¿Por qué? Porque un usuario puede jugar mucho juego y un juego puede ser jugado por muchos usuarios, es lógico. Entonces, bueno, para traer la lista de usuarios con los juegos que juegan, digamos, se trae los datos de la tabla de usuario para traer el nombre del usuario. Esa tabla se joinea, esto es un neologismo que estoy usando, joinea, no sé si existe en castellano, no existe creo en castellano, pero bueno, es de uso muy común, joinea, se junta con la tabla juego usuario, donde exista coincidencia entre el ID de usuario y el ID que figura en la tabla juego usuario, el ID de usuario de la tabla juego usuario. Porque la tabla juego usuario, al ser intermedia, tiene el ID de usuario y el ID de juego, seguramente. Me une el usuario con el juego. Ok. Usuario se cuenta con juego usuario. ¿Para qué? Para saber a través de juego usuario qué juego juega ese usuario. ¿Tá? Entonces, de vuelta se hace otro join con la tabla juegos, donde el ID
de juego de la tabla juego de usuario sea correspondiente al ID de la tabla juegos. O sea, el ID de juego. Ok, listo. El usuario y el nombre del juego. Nada más, es una estupidez. Tuve que pasar por una tabla intermedia. Bueno, esto se entiende mucho mejor que hacerlo con un Word. Hacer esto y hacer esto que dice Inner Join es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro un usuario ID de la tabla de usuarios que no tiene ningún juego de usuario, o sea, tengo un usuario registrado y no jugó a ningún juego, no eligió ningún juego, no me lo va a traer, porque no se cumple esta condición en ningún registro. Porque tengo usuarios que no figuran en la tabla juego usuario ID. Entonces, eso significa que sí o sí, para que se junten la tabla de usuario con juego usuario, estos dos datos tienen que existir. Si alguno de estos es nulo, lo descarto. Ok. Eso es el inner join. O sea, si yo no pongo nada, se toma como inner join. Ahora, yo puedo decir, bueno, yo quiero toda la lista de usuarios, aunque jueguen juegos, aunque no juegue ningún juego. O sea, quiero los usuarios con los juegos que juega, pero si tengo usuarios que no eligieron juego, también los quiero. ¿Cómo hago para traerlos? Bueno, trabajo con el left join. Como esto se supone que está a la izquierda de esto, usuario se asocia que está a la izquierda de juego usuario, digo, bueno, quiero todos los usuarios juntado con los juegos de usuario que pueda llegar a encontrar. Pero quiero todos los usuarios. Entonces el left join, al hacer left join, me va a traer todos los usuarios, aún aquellos que no tienen asignado un juego de usuario. Y los juegos, aún que no exista esta relación o no estén en esta relación. Juego usuario, juego vida. Entonces eso me va a permitir que me vengan usuarios con el juego nulo. ¿Qué son los usuarios con el juego nulo? Usuarios que tengo registrados y nunca jugaron ningún juego y no figuran acá. Y no, obviamente, al no figurar acá no se puede joinear con esto. Entonces, eso es el left join. Y al revés, yo quiero traer los usuarios que juegan algún juego, pero que si hay algún juego que no tiene ningún usuario, también quiero traer ese juego. Quiero saber qué juego no tiene usuario. Bueno, ok. Entonces me va a traer la tabla de usuario y todas las relaciones juego-usuario. Todas. Aunque el usuario acá no existe. O sea, un usuario que se haya dado de baja, por ejemplo, no va a existir. Va a existir en juego usuario, pero no va a existir en la tabla de usuario. Bueno, listo, igual me lo va a traer. O sea, me va a traer un nulo. Y después, juego se va a relacionar con juego de usuario, aunque no haya ningún usuario que se haya registrado en ese juego. No me va a traer igual el nombre del juego, aunque no tenga ningún usuario relacionado. Eso es el right join. ¿Por qué? Porque juego está a la derecha. Entonces, los de la derecha lo trae todo. Right join es los de la derecha que vengan todos. Y el full join es todo con todo. Van a venir tanto los usuarios que no tienen ningún juego, que no juegan ningún juego, va a venir el usuario y en nulo el nombre del juego, y al revés, si hay un juego que no tiene usuario, también va a venir el juego y el usuario en nulo. Entonces, ese es el full join. Hace una mezcla de todos, incluyendo todos los registros de la tabla de usuario y todos los registros de la tabla juegos. Se asume que juego usuario va a tener datos que o están en la derecha o están en la izquierda, o están en ambos en general. Entonces, no, si existiera un ID de usuario que no estuviera en la tabla de ID y un ID de juego que no estuviera en la tabla de juego, igual me traería nulo nulo. ¿Qué es un registro nulo nulo? Bueno, que justo hay un juego de usuario registrado que no se encontró el usuario y que no se encontró el juego. ¿Sí? ¿En qué caso puede pasar eso? Bueno, por ahí que la tabla de usuario en realidad en vez de ser una tabla de usuario sea una subconsulta. Eso significa que acá, en vez de tener esta tabla de usuario, tenga un select acá escrito. Abro paréntesis, select. Y este select es una restricción sobre la tabla de usuario. No me trae algunos usuarios. Los usuarios que son de Argentina. Nada más, por ejemplo. No me trae todos los usuarios de Argentina. Pero lo pongo acá como una restricción de una tabla derivada que se está juntando para generar otra tabla derivada. Eso es una subconsulta. Bien, y ahí terminó el apunte de hoy. Esto, obviamente, no lo memorice, pero vamos a ver le voy a mostrar un poquito
como es un otro sistema. No, este no creo que lo vayan a usar ni nada porque es el que yo uso. ¿Sí? Eh, ah, bueno, este es un administrador de base de datos, este es el que uso para el laburo. Estas son conexiones con las... En realidad esto está diseñado para Oracle. Lo uso porque es específico de Oracle. Está hecho en Java, pero está diseñado principalmente para Oracle. Pero se puede extender. O sea, yo me puedo conectar a otras bases de datos si necesito. No está extendido en este caso porque necesito conectarme a otra base de datos. Estas bases de datos son de mi laburo. Son distintas conexiones por ahí. Por ejemplo, esta toda de test son todas a un servidor de test, de testeo. Y estos son distintos esquemas. ¿Ok? Bien. Acá sale la información cuál es la conexión y todo lo demás. Estos son distintos servidores, fíjense. ¿Eh? Senasa DWH, DB Oracle Senasa Gobar, DB Réplica Senasa Gobar, GT Oracle 1 Senasa Gobar. Bueno, listo, ok. Son distintas bases de datos. Estas son de Oracle. Estas que están acá, que no se leen, porque los puse en color amarillo y clarito, son de SQL Server. Estas son de MySQL. Me dice que tengo localhost. No sé si tengo local. Ah, sí tengo. Ah, porque tengo el Grafana instalado. Me había olvidado que tenía el Grafana. Publicaré. Bueno, acá hay una tabla. Esta tabla está en MySQL. Esta es la definición de la tabla. Este es el nombre de la tabla. Publicaré, después se llama. Estos son los datos que tiene. Estos son la metadata, o sea, cómo está definida esta tabla. Y a ver si me muestra los datos. Ahí está recuperando, ¿ves? Ahí está recuperando los datos. Esos son los datos que tiene. Cantidad, unidad, medida. No sé, esto me lo pasaron. No lo saqué yo. Y estos son datos estadísticos. De exportaciones, supongo. Publicar exportaciones de productos vegetales, por lo que veo. Bien. Fíjense esto. Automáticamente me generó el diagrama relacional. Como hay una sola tabla, no hay relaciones, no hay nada. Si estuviera varias tablas, por ahí me puede armar una estructura relacional. Pero esto es una caja parecida a un diagrama relacional. ¿Mm? Me indica cuál es la tabla y qué campos tiene. ¿Eh? Y normalmente me trae... No, en este caso no lo trae. A veces trae el SQL. Por ejemplo, en Oracle no lo puedo hacer ahora porque no estoy conectado y si me conecto al laburo, me tengo que desconectar de acá. Entonces no lo puedo hacer, no me puedo conectar. Pero, por ejemplo, si yo veo tablas de Oracle, en las órdenes que me manda acá, me genera el SQL. O sea, me muestra el SQL que genera esa tabla. Entonces me da el código ya armado. No es el código que se ejecutó, con el que se creó, sino que en base a esta metadata hace un proceso de recreación del código SQL. Entonces me da el código SQL que sirve para crear esto. ¿Sí? No el que se usó, sino uno que sirve para armar esto. Mucho más completo. Ok, bien. Y acá tienen, esto es Postgres. Por ejemplo, estas son tablas de Postgres. ¿Eh? Hay varias tablas. Entonces, esta es otra conexión que está abierta con otro motor. Aquellos especie, a ver, ahí está. ¿No? Esta tabla tiene esta estructura. Nombre de columna, qué posición ordinal tiene, posición 1, 2, 3, 4, medio tonto esto. Si tiene algún default asignado, el dato que tiene es de tipo entero y no es nulo. ¿Sí? Este tiene que ser clave primaria, supongo yo. El nombre de columna. A ver si me deja. No tengo para editar. Según la conexión me deja hacer unas cosas u otras. Acá lo que puedo ver son los datos. Estos son los datos que tiene. El número de ID, esto se puede ordenar. No me acuerdo cómo es, creo que es doble clic. Bueno, en algunos casos se puede ordenar. Esto es la descripción, el género 1, es un código esto, y un código acá, otro código más, que indica
que indica las especies de langosta. El acridio son langosta y tucura. Estos son los géneros, ¿eh? Tucura o langosta, y hay distintos, ¿eh? División política. Este es un laburo que estamos haciendo para la región, para Sudamérica entera. Por eso está Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, ¿eh? Argentina. Y esto es la división política de cada uno de los países. Cómo se divide políticamente, ¿no? Chile por regiones, Bolivia por departamento, Argentina por provincias, y así sucesivamente. Bueno, listo. Esta es la lista que se usa como base. Es una tabla paramétrica que indica los lugares, digamos, la división política, para ubicar dónde corno está la langosta. Y después, bueno, información. Acá hay mangas registradas en Chile, en Argentina, a ver, figura latitud y longitud, en este punto. Se registró en este punto, latitud y longitud. En determinada fecha, en esta fecha. Después, bueno, monitoreo. Fueron al campo a ver si había, y se detectó, en este caso se detectó langosta, y así sucesivamente. Entonces me dice quién fue y los parámetros. Dónde es, qué lugar, etcétera, etcétera, la latitud, la longitud, bueno, son todos datos almacenados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que yo pudiera, por ejemplo, hacer consultas. A ver, cosa loca. Acá tengo una consulta hecha, por ejemplo. Este es un select, que lo tiro sobre el COSABE local, sobre este. ¿Sí? Entonces, si lo ejecuto, me paro acá y lo ejecuto con este. Entonces, fíjense, selecciono algunas columnas de la tabla A. Fíjense que dice A y D novedad, A tipo, A fecha, A latitud, A longitud, A zona y dp.nombre, dp.tipo. Y encima de dp.tipo le puse nombre tipo zona. ¿De qué es A y dp? Bueno, A es alerta y dp es división política. Estoy juntando la tabla de alerta con la tabla de división política, donde la zona de la alerta corresponda a un ID de la división política. ¿Eh? Que la fecha sea nula, o sea que no se haya enviado mail y que no esté anulado, y que el país sea Argentina. Y bueno, lo que figuran son solo de Argentina, por ahora. Así que, nada. Y ordenado por nombre. Yo solo lo administro a esta base de datos, porque la estoy diseñando. Todavía no está, o sea, estoy armando esto. Es un proyecto que no está terminado. Se va a terminar ahora en poco tiempo. No me falta mucho. Pero, me falta, sí, pero no mucho. Entonces, la idea sobre esto es hacer una trazabilidad de los acridios. O sea, si ustedes ven, se lo voy a mostrar en el navegador para que lo entiendan. Esto, así como está, es para escalarlo a nivel regional. Tiene datos limitados. Nosotros tenemos en el Oracle, acá en producción, una base de datos que es plagas. Que es la base de datos de plagas que incluye la langosta. Bueno, listo, ok. Es como Argentina cede la lógica de trabajo para que todo Sudamérica lo aplique, porque se comprobó que es el más efectivo. Contra la lucha de la langosta, el más efectivo. ¿Y a quién afecta la langosta? Esencialmente a Bolivia y Paraguay. Lo más grave está en Bolivia y Paraguay. Pero el año pasado llegó a Uruguay casi y el sur de Brasil. Entonces se habían cagado en las patas, porque viene y devora todo eso. Y ellos no lo sufren, por lo tanto no lo saben parar. Acá en Argentina, como es constante, lo saben parar. O sea, saben cómo trabajar y no es fácil pararlo. Sí, sí, todos los años baja, se crean en Paraguay y Bolivia las mangas, se generan ahí y bajan hacia el sur. En general tienen esa política migratoria, se mueven hacia el sur. Ahora están arrancando, ahora en cualquier momento empiezan las plagas. Para que lo vean, por ejemplo, esperen que les muestro. Bueno, antes de pasar, la idea es que, por ejemplo, este script que ven acá es el que crea esa tabla. Esto lo crea como si lo iniciara desde cero. Hago un drop table, si existe esto, para recrearlo. Si ya existe, lo elimino. Creo la tabla países, le digo que tiene un varchar 2, que es el código,
como primary key, y un campo que llaman país que tiene 10 caracteres. ¿Y qué hay acá? Una vez que está creada la tabla, se le insertan dentro de esa tabla el código y el país. ¿Cuál es el código? El código son estas dos letras, que es el código que se usa en internet, AR, BO, qué sé yo, y el nombre del país. Y así para cada una de las tablas. División política. La división política tiene Argentina, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma. Todo lo demás son todas provincias. Después, esto es Chile, son todas regiones. Después, esto es Uruguay, son todos departamentos. Acá esto faltó porque primero no lo querían agregar y después yo le dije, no, lo voy a agregar yo, no me importa que no lo quieran agregar, lo de Paraguay. Porque en esta zona en teoría no hay langosta, no lo querían agregar por eso. Pero yo lo necesitaba porque estoy como mapeé de un mapa, pasé todos los datos a una base de datos para calcular el punto donde cae, ya que lo laburé lo hago completo. Porque después me lo van a pedir y ya una vez hecho. Si no va a haber, nadie se va a enterar. Ok. Y así sucesivamente. Hago una lista de personas, una lista de configuración, datos de configuración y qué sé yo, bueno, y de todo. Y estos son los registros de los tipos de interacción con los bichos. Entonces, bueno, ¿para qué corno sirve esto? Sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a ver la explotación de esto para que se entienda, independientemente de que no vean los datos, para que entiendan cuál es la base de diseño de una base de datos. Ok, vamos al navegador. Opa. Esto es asistencia. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Bueno, vamos acá. Esperen que ingreso porque lo cerré. No me doy cuenta. Bueno, esta es una herramienta que diseñé. Esta herramienta la diseñé como para hacer análisis de datos. Es una herramienta geográfica, obviamente, ¿no? Pero para que vean el tema de la langosta. Ahora, aparte de protección vegetal, lo monitoreo. Monitoreo de langosta. Vamos a poner monitoreo, tratamiento. Oviposición no hace falta. Vamos a poner desde 1 de octubre vamos a poner 2019. En adelante. No hay mucho. Busca. Sí, hay bastante. Bueno, miren, estos están cargados en cualquier lado. Los que cargaron estos datos lo cargaron en cualquier lado. Pero ven, acá me está tirando todos los puntos sobre el mapa, me está tirando. Ahí yo lo que puedo es variar la intensidad para que se vea dónde están los puntos. Esto es trabajo en campo. Los puntos rojos me indican dónde se encontraron bichos. En este caso, Tucura quebrachera. Tipo de agrupamiento, no sé cuánto, no sé cuánto. No anotó, pero se encontraron. Hay presencia de plaga. ¿Ven que dice sí? Presencia de plaga, sí. Acá hay plaga. No pusieron la cantidad. ¿Cuánto insecto por hectárea? Pues es un estimativo esto, pero para tener una idea de la densidad. Entonces esto se va siguiendo. Si se tira por fecha, se va siguiendo la movilidad. Entonces, bueno, estos puntos que figuran acá, estos amarillos, son lugares donde se hizo tratamiento. Superficie que trata. Estos son los datos que están en la base de datos. Entonces, yo tengo una base de datos lleno de números y qué sé yo, pero en realidad me está representando esta información. Que esta información ni siquiera es lo que se representa, esto es cómo la interpreto yo. Porque lo que está pasando son gente que laburan a campo, que van con las camionetas y siguen a la langosta. Se llaman así langosteros los tipos. Los tipos saben cómo en campo seguir a la langosta. Ok, entonces van todos los días, cargan veneno por las dudas, a ver qué es lo que encuentran y van a zonas donde saben que hay langosta, donde llegan alerta o aviso de que hay langosta. Y van y toman información para ver cómo está laburándose con esa plaga, digamos. Entonces, los puntos verdes son lugares donde se hicieron monitoreo y no se encontró. O sea, se paró, se hizo análisis y no hay. No hay. O
uno o dos sueltos que no, ¿cómo se llama? No afecta. Sí es en tiempo real, aunque no lo crean, es en tiempo real esto. Lo que pasa es que ahora en este momento no hay nadie en el campo. Pero a la mañana, por ejemplo, si uno lo tira, en realidad se hace la consulta a la base de datos y se ve lo que se cargó hasta el momento. No se van añadiendo puntos porque sí, hay que volver a consultar. Pero para el caso estoy viendo lo que está pasando. Si tiro lo de hoy, me va a salir lo de hoy. Pero hoy creo que no hubo. No hubo. Esto es un lugar donde se hizo tratamiento. Por ejemplo, con motomochila. Fueron con una motomochila, o sea, con una mochila con veneno y aplicaron. ¿Para qué? Para combatir una manga. O una concentración grande, por ahí no se hizo manga, pero es una concentración de langosta. Bueno, esto es todo sacado de la base de datos. Alguien con un teléfono celular fue, sacó una foto, anotó los datos en el teléfono celular, envió. O se envía del lugar si hay conectividad, o si no, cuando se mueve, se registra en el teléfono, y cuando se mueve por el campo, cuando encuentran en algún lugar donde hay conectividad, automáticamente se dispara el mensaje y llega y se carga en la base de datos. Entonces ya está registrado. Listo. Explotación de los datos, o sea, ver en forma global. En forma particular, las personas que están trabajando en el campo no tienen ni idea, o sea, saben lo que pasa en el campo, pero pueden estimar ellos para qué lado van, pero no tienen idea qué pasa en Bolivia, qué pasa en la frontera, ¿no? O sea, el que trabaja en Santiago del Estero trabaja en Santiago, Chaco, esta zona. Lo que trabaja en Formosa trabaja por esta zona. O sea, y acá también hay concentración y acá también hay concentración, pero son distintos grupos los que trabajan en distintas zonas. Y a lo mejor no hay comunicación entre ellos. A través de esto hay comunicación. Entonces pueden prever cómo se va moviendo esa plata. ¿Eh? Eso es la explotación. ¿Qué otra cosa hay? Por ejemplo, hay un proceso que todos los días avisa referentes, o sea, se cargan referentes. Bueno, ahora estoy trabajando en esto. Se cargan referentes, gente acá que se pone el mail y se le envía mails. Estaba laburando estaba mostrando el diseño para Paraguay, por eso está esto. Pero bueno, esto se carga, cuál es la provincia y se arma un mapa indicando dónde está el bicho. Y esto se manda por correo a referentes de la zona, gente que no es de Senasa. Entonces se entera la población en general para que ayude, digamos, y para que prevengan también. Entonces, bueno, listo. Una base de datos que se carga a través de datos que vienen de un celular está generando distintas aplicaciones, o sea, distintas formas de ver la misma información. Una es verlo en mapa para una cuestión analítica, para saber para dónde se mueve, cómo se vino cargando, yo lo puedo ir viendo por fecha, y otra es ir alertando día a día qué va pasando a los que están involucrados. Incluso se le manda a los productores, no es pero se le manda a los productores. O sea, tipos que están en la zona y que tienen plantaciones, les llega el anuncio. Miren que a 200 kilómetros de su campo se vio en tal lugar langosta. Prevéngase. ¿Sí? Cualquier cosa, bueno, entre acá que le explican cómo trabajar con la langosta y todo. Bueno, listo, ok. Información. Esto es información. ¿Ok? Bien. Últimos temas. En la plataforma, puse ahí no sé para qué deje de comentar. Esto es asistencia. Acá, ahí en el Drive, ustedes van a ver el archivo asistencia CSV. ¿Sí? Este lo abrí yo, pero no va a existir te lo voy a borrar. ¿Qué es esto? El que mandé por mail. Corregí la aplicación, ahí me di cuenta, ahí algunos que se quejaban que se habían puesto distintos nombres, que yo, entonces, bueno, modifiqué el programa, al final hice el cambio. Y hay ahora más de un usuario, entonces por ejemplo, Contreras, que tiene 2 usuarios, le puse los 2 usuarios, Becerra también, lo mismo, qué sé yo. Acá, Sogbe, que se quejaba, yo vine, bueno, sí, porque Facu Daniel, andá, identificate como Facu Daniel.
darte cuenta que sos vos. Bueno, listo, ok. Listo, ahora lo agregué y teóricamente se corrigió. No hay queja. Bueno. Ah, Bueno. buenísimo, profe. Ok, listo. Se supone Profe. que, no le digo que siempre, pero frecuentemente voy a subir este registro. Así van ustedes viendo que yo cada 2 clases, o si no me hacen acordar, y lo subo. Para que vayan viendo ustedes cuánta asistencia tiene y todo lo demás. El tema es que yo no sé la cuestión de cuánto es válido y cuánto no. Eso no me pregunten porque no sé. Ya les dije, tendrían que ponerse de acuerdo ustedes, alguno, consultar a la secretaría y decirle cómo es el régimen ahora que están tomando lista. ¿Van a controlar? ¿Qué vamos a hacer? O si no, no preguntan nada y después si les inhabilitan, bueno, se quejan. Pero no nos avisaron nada. Como quieran. No sé si les avisaron o no. Eso no sé. De cómo se va a controlar, si se va a poner restricciones para la cursada, con la cuestión de la asistencia. Porque la asistencia la tenemos que tomar. ¿Ok? Eso les queda a ustedes. O sea, averiguarlo por ustedes. Bien. Queda el tema del práctico. ¿Cómo vienen con el tema del práctico? No tienen que entregarlo todavía ni nada, pero digo, hasta la clase pasada habíamos visto más o menos, estudiado un diagrama de entidad-relación. Uno o varios diagramas de entidad-relación. ¿Quedó todo claro eso? ¿Ninguna duda? O bueno, no importa, igual más o menos redondeando va a quedar más o menos claro. ¿Empezaron con el diagrama relacional, o sea, con el diseño de la base de datos? Yo en lo personal, profe, estuve tapada de laburo, así que me tengo que poner al día. Le voy a Estás ser igual que yo. sincera. Estás igual que yo. Decirle de frente. Estás igual que yo. Estoy re tapado de laburo. Sí. Pero bueno, nada, pasa, sí, lo sé. Bueno, no, nada. Listo, entonces los dejo, ya que hoy juega Argentina, supongo que ya están todo enloquecidos. No sé si está jugando o qué. Deben estar todos con un ojo en el partido. Sí, está jugando. Ah. Jugando, sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, listo. No, profe, ya está. Por ahora no, profe. Bueno, listo. Cualquier cosa. El lunes le avisan al otro profe, entonces. Dale. Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Buenas Bueno, noches. Gracias, Chao, profe. chao. Dale. Gracias, Nos vemos. buenas noches. Fin de- Buen fin de- Chao. bendiciones, profe, gracias.